Hola a todos, les doy la bienvenida a nuestra grabación de explicación de las actividades de la unidad número 4. La unidad número 4 consta de una actividad, la cual deben descargar y desarrollar de acuerdo con el documento guía, con el documento de la guía de aprendizaje de esta unidad y enviar resuelta a través del espacio de envío a la actividad número 4. Ya vamos a ver en qué consiste esta actividad. Y también contamos con una prueba final. Esta prueba consta de 12 preguntas en línea, las cuales deben responder en línea. Tiene dos intentos, de modo que si en el primero no obtienen la calificación, no obtienen la aprobación o tienen alguna duda respecto a las preguntas, a las respuestas o al material, pueden aclarar la inquietud antes de utilizar el segundo intento. De modo que en el segundo intento pues se mejore la calificación, puedan resolver cualquier inquietud y pues así obtener la aprobación de la prueba. Antes de realizar la prueba, revisen que no tengan ninguna duda, que el material haya quedado claro. Recuerden que incluye temas de las 4 unidades, de modo que ya deben haber desarrollado las 4 unidades antes de presentar la prueba. Vamos a ver entonces en qué consiste la actividad de la unidad número 4. La competencia que estamos certificando es mantener las máquinas eléctricas de baja tensión según normatividad vigente. El resultado de aprendizaje que vamos a alcanzar es aplicar los fundamentos matemáticos para la resolución de circuitos. Esta actividad entonces consta de un taller y de una prueba final, como les dije antes. El taller tiene 4 ejercicios, los cuales deben desarrollar y enviar resueltos a través del enlace dispuesto para ello en el menú Actividades en la carpeta de la unidad número 4. Bueno, el primer ejercicio entonces es hallar la intensidad de R2, la tensión entre B y C, la tensión entre C y D, entre D y E. ¿Qué debemos hacer entonces? Vamos a suponer que la fuente suministra 10 voltios y empezar a calcular todas las tensiones en cada una de estas resistencias. ¿Cómo se puede desarrollar? En diferentes métodos. Uno de los que planteaba el material de la unidad era ir reduciendo todas las resistencias hasta tener una sola y así calcular la corriente. Ya teniendo la corriente, era posible entonces calcular qué corriente iba por cada uno de estos caminos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Estas dos resistencias reducirlas a una sola. Estas dos resistencias reducirlas a una sola. Nos va a quedar una resistencia, dos resistencias y tres resistencias. Las tres están en serie. Recuerden que para calcular la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo, hacen el producto sobre la suma. Lo mismo acá, producto sobre la suma. Cuando ya tienen las tres en serie, la resistencia resultante pues va a ser la suma de esos tres valores. Teniendo ya una sola resistencia y la fuente, entonces es posible determinar la corriente. Esa sería entonces una forma de desarrollar. Es decir, que la corriente que viene por acá se va a dividir entre estos dos. Esa corriente continúa por acá, de modo que la corriente que calcularon que iba por acá, pues va a ser la misma que vaya por acá porque no tiene otro camino. Y aquí vuelve y se divide entre esta y esta resistencia. Cualquier inquietud que tengan con relación a cómo desarrollar el ejercicio, con relación al manejo matemático que se debe dar, por favor no duden en preguntar a través del foro de dudas. Ese entonces es el concepto de cómo desarrollar la actividad partiendo pues de un circuito mixto hasta convertirlo en un circuito con una fuente y una sola resistencia. Tenemos entonces otro circuito. En este circuito nos solicitan que hallemos la potencia en la resistencia R4. ¿Qué podemos hacer aquí? Un ejercicio similar con análisis al anterior. Estas dos resistencias convertirlas en una sola. Aquí tendríamos tres resistencias en serie
y calcular la corriente que pasa por estas resistencias. ¿Cómo se puede calcular la corriente que pasa por esas resistencias? Pues entonces sumando las tres resistencias y diciendo que la corriente es igual al voltaje, que es este, dividido entre la resistencia total, que sería la suma que nos dio de esas tres, el equivalente de estas dos más esta, más R3 más R4. Y podemos decir que la potencia es igual al producto de la tensión por la corriente, o lo que es lo mismo, la corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia. Esa es la forma como se halla la potencia. El tercer ejercicio nos invita a ver un video y a responder unas preguntas, de modo que no les voy a revisar, pues son preguntas relacionadas con el video. ¿Qué tan grande es la represa? ¿Qué fuentes de energía alimentan a Las Vegas? ¿Qué tanta energía produce la represa mencionada en ese video? ¿Qué quiere decir el término reventa? ¿Por qué no se puede transportar energía a 230 voltios? ¿Cuáles son las funciones de una subestación eléctrica? ¿Qué es reducción? ¿Qué opinión le merece el video? ¿Se aprendió algo con el mismo? De ser positiva, ¿qué fue lo que aprendió? Realizar también una pequeña investigación y explicar brevemente cómo se genera la energía eléctrica en la ciudad donde cada uno de ustedes vive. El cuarto ejercicio nos invita entonces a solucionar dos problemas. El primero es calcular la intensidad de corriente que llega a una lavadora de 440 voltios y tiene resistencia a 2000 ohms. Recuerden que para calcular la corriente, entonces lo que hacemos es dividir el voltaje entre la resistencia y ahí ya nos da la corriente. El segundo dice calcular la intensidad de la corriente que atraviesa un circuito conectado a una batería de 5 voltios y presenta una resistencia de 10 ohms. Nuevamente tenemos el voltaje 5 dividido entre la resistencia 10 nos da la intensidad de la corriente. Bien, esta es entonces nuestra actividad de la unidad número 2. Cualquier inquietud que tengan acerca del manejo matemático, acerca del manejo de la plataforma o el manejo del tema de esta unidad o de unidades anteriores, no duden en preguntar a través del foro de dudas. Recuerden que cuentan con sesiones personalizadas por chat o telefónicas para aclarar inquietudes. Estas sesiones son bajo coordinación entre las partes o me encuentran conectada y disponible una vez a la semana, de acuerdo con los horarios publicados en el menú Información del instructor. Cualquier inquietud que tenga, entonces no deben en preguntar. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.